Vamos a dejar el lugar a Jonis para que nos comparta la palabra el día de hoy. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo estar con ustedes. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está y presentemos nuestra vida en esta mañana delante de Dios. Señor, gracias por la preciosa bendición que tú me das de poder compartir esta palabra para tu iglesia. Gracias por que tú has hablado de una manera clara a mi corazón, y yo te pido que de esa misma manera clara hables a la vida de mis hermanos, que tu iglesia sea edificada, Señor, por medio de mis palabras, que sean las tuyas. Que tu Espíritu Santo lleve y gobierne este tiempo, amado Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo le invito por favor a que ocupe su lugar, hermano. En esta mañana vamos a hablar acerca de este tema tan importante que es el bautismo en agua, y que a veces no está del todo claro, pero quiero, bajo la palabra de Dios, ver algunas cosas. Realmente este tema es muy sencillo de comprender y de saber qué es. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a Marcos 1, del versículo 4 al 5, y vamos a ver este primer bautizo que se nos enseña en las Escrituras. Y dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos que el primer bautismo que se nos habla en la palabra de Dios es el que practicaba Juan, ¿verdad? Al que obviamente le conocían como el Bautista. Este hombre que preparó el camino del Señor también comenzó a bautizar a la gente. Y antes de seguir avanzando, quiero decirle, hermanos, que la palabra bautismo, bautizo, no es una palabra meramente espiritual, sino esta palabra se utilizaba también, sobre todo en la industria de las telas. El hecho de bautizar significa sumergir en un líquido hasta que esa prenda quedara impregnada totalmente del color. Lo que hacían los que vendían telas, ¿verdad? Al teñirlas, esa es la palabra que quería encontrar, teñir las telas, era sumergir una tela hasta que quedara totalmente del color. Y eso es el bautismo, es el ser sumergido hasta quedar totalmente impregnado, ¿verdad? Ahora, de una manera, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esto se hace de una manera simbólica y una manera espiritual, porque no es que lo vayamos a tener ahí abajo, ahí hasta, no, todavía no estás bien impregnado, ¿verdad? No, sino es una manera simbólica. Cuando usted es inmerso en el agua, sale totalmente mojado, ¿verdad? No es que quede una partecita de usted seco, esa es la idea. Entonces, cuando usted escuche bautizo, vamos a relacionarlo siempre con estar totalmente impregnado. Eso es el bautismo. Y aquí dice Juan que él bautizaba ¿para qué? Para arrepentimiento. Muy bien, si le puso atención. Juan bautizaba para arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces, lo que hacía Juan era impregnar a la gente de la idea de su pecado y de pedir perdón de esos pecados. ¿Sí me explico? Ese era el bautismo de Juan. Y dice que salían a él todos los de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados.
Pero más adelante vemos en la siguiente cita que está en Mateo 3:11, dice, yo a la verdad, está diciendo Juan, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los impregnará en Espíritu Santo y fuego. Cuando vayamos a leer la palabra bautizo, muchas veces voy a ocupar su significado, que es impregnar, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo Juan es, yo los impregno de una idea que es arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y cambiar de dirección. Acuérdese, hermano, que el arrepentimiento no es el lloro, ¿verdad? No es el sentirse mal, sino es el cambio de dirección. Entonces, la idea de la cual estaba impregnando Juan al pueblo era el cambio de dirección. Él les predicaba y les decía, cambien de dirección porque el reino de Dios se ha acercado. Como les decía en aquella ocasión, ¿verdad? Súbase usted al tren del evangelio, porque si usted va en contra del tren del evangelio, pues me lo van a aplastar. Mejor vaya en la misma dirección y agárrese como hondureño en la bestia, así súbase. Y Juan dice, ¿verdad? Yo los estoy impregnando en esta idea de que ustedes se arrepientan, de que cambien de dirección y que vayan en la dirección del reino. Pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Y Él los va a poder impregnar no solo en arrepentimiento, sino en su Espíritu Santo y en fuego. ¿Estamos claros? Este era el ministerio y este era el mensaje que dio Juan. Ahora fíjese, en Mateo 28 nos damos cuenta que Jesús da un mandamiento a sus discípulos. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese, esto es algo maravilloso porque Jesús les está dando una indicación a sus discípulos. Y primero les está diciendo, yo tengo toda la autoridad y les doy esa autoridad. Ahora vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y les dice, imprégnenlos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, imprégnenlos de una comunión. De que ellos puedan conocer, ¿verdad? A la persona del Padre, a la persona del Hijo y tener una relación con el Espíritu Santo. Y es que la idea que yo me doy cuenta que hay o que permanece en la iglesia, porque si usted ve las estadísticas, hermano, es asombroso y espantoso la cantidad de gente que se bautiza y ya no vuelve. Es asombroso. Por lo menos aquí, ¿verdad? Yo no sé en otras iglesias cómo sea, pero aquí es un fenómeno que por años y años ha sucedido. Porque la gente tiene la idea que el bautismo es la salvación. Que después de ser bautizado yo puedo vivir mi vida como quiera o puedo regresar a una vida normal. Pero lo que no entiende la gente es que necesitamos ser impregnados de Dios. Y además el Señor les dio el mandato, no solo los bautices, no solo los sumerjas, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, amados hermanos, si aquí estamos o aquí hay algunas de las personas que quieren bautizarse, tengamos esto en nuestra mente. ¿Cómo se nos va a enseñar todo lo que Dios ha mandado, todo lo que Dios ha establecido en su palabra si nosotros nos vamos? Si nosotros claudicamos, si nosotros damos la media vuelta. Por eso el bautismo no es solamente o no es un rito. Es un mandato que el Señor nos da, pero con conciencia, con inteligencia.
Es una actividad y es una decisión que yo tengo que tomar basado en un cálculo que yo ya hice, que es decir, yo quiero y voy a entregarle mi vida a Dios. No solo quiero, voy a entregarle mi vida a Dios. Voy a ser enseñado, voy a ser instruido y voy a guardar todos los mandamientos que Dios me ha dado. Ahora fíjese, es tremendo porque cada año había un filtro, ¿verdad? Para esas personas que se iban a bautizar, y más adelante vamos a ver acerca de eso. Pero si se filtraban las personas que se iban a bautizar, y aún así de los que se bautizaban la cantidad de la gente que se iba era absurda, imagínese. De los últimos bautizos que tuvimos aquí, solamente 2 personas permanecen, Uri y Pau. 2. ¿Se da cuenta y no sé si se acuerdan, no creo que hayan sido 20 o 50, ¿verdad? Pero más de 5 personas eran. Quiere decir que ni la mitad de las personas se quedaron. ¿Por qué? Porque no es un acto que se haga con conciencia. El bautismo no es un ritual, sino es el querer ser impregnados. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, de gente que ya hemos estado por años aquí en la iglesia, de la generación anterior de jóvenes, ¿verdad? Y qué feo se escucha decir generación anterior de jóvenes, porque yo veo algunos que ya tienen 40 y van subiendo, y yo digo, ya voy para allá. Pero ¿cuántos de esa generación o cuántos de mi generación nos bautizamos sin esta conciencia? Y como dijera el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pensando que era una serie de pasos. Yo platicaba con mi esposa y le decía que yo me acuerdo que esto era como una serie de pasos litúrgicos dentro de la iglesia. Primero te bautizas en agua, después buscas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo te bautice para hablar en lenguas. Esto era lo que yo me acuerdo que cuando era niño pasaba. Pero no es esto lo que Dios quiere, sino que nos impregnemos de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo que sean vivas en nuestra vida todos los días. Pero aquí miramos que el bautismo sí es un mandato que el Señor le pide a sus discípulos, ¿verdad? Ahora, déjeme llevarlo a otro pasaje que está en Hechos 2, 38 al 39. Este pasaje lo vamos a leer en la TLA. Primero se lo voy a leer en la versión 60 y después lo vamos a leer aquí en la TLA. Y le voy a explicar por qué. Dice Pedro, es 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahora, aquí Pedro nos está diciendo esto: bautícese cada uno para perdón de los pecados. Pero la traducción correcta de este pasaje debería de ser así. Pedro les dijo: arrepiéntanse para perdón de los pecados y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea cómo dice la TLA, para que vea que no le estoy mintiendo. Dice: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el bautismo? Pedirle perdón a Dios, empezar a obedecerlo, cambiar de dirección y bautizarnos, ¿verdad? Después de esto, dice Pedro: déjenos que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, esto es algo maravilloso, hermanos, porque no crea usted que cuando está aquí usted en la pileta, ¿verdad?,
va a llegar y va a empezar a confesar todos sus pecados y el agua se va a poner negra y se le va a empezar a salir. No. Bueno, si no se baña, hermano, pues sí, te échenos la mano, ¿no? Un bañito, una buena lavadita de todo y se mete, ¿verdad? Pero realmente no pasa eso. Hace poquito estaba escuchando, ¿verdad? Me estaban contando la historia de una familia que es creyente y nació su hijo, pero la abuelita de ese nieto era sumamente católica. Y pues el niño iba creciendo y la persona les decía, ¿qué? ¿Cuándo le van a ir a quitar los cuernos a ese niño? Refiriéndose al bautizo, ¿verdad? Al bautizo católico que ellos hacen porque ellos piensan que le van a sacar el demonio a un niño. Esa es la idea. Pero ni ahí sucede eso, ni aquí sucede esto. Esto solamente, hermano, es la representación física de lo que ya ocurrió en mi vida. De que yo ya estoy impregnado de Dios, de que yo ya estoy impregnado de su Espíritu Santo. Es como nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que Él ya había sido sacrificado en la eternidad. Él ya se había entregado, solo vino a hacerlo manifiesto en la tierra. Es lo mismo. Nosotros ya hemos cambiado nuestra manera de vivir. Nosotros ya nos hemos arrepentido, hemos cambiado nuestra dirección, hemos tomado una decisión por Dios y ahora venimos a representarlo. Venimos a que la gente, ¿verdad?, también sepa y entienda que eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, impregnarnos de Él. Impregnarnos de su gracia, impregnarnos de su amor, de su Espíritu Santo, de la comunión. Ahora, también hay otra duda que siempre surge, y esa es, si no me bautizo, ¿me voy a ir al infierno? ¿O si no me bautizo, voy a perder mi salvación? Y quiero que veamos un pasaje más. Dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y este pasaje, hermanos, a veces lleva a esa confusión y a esa doctrina, porque dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero déjeme explicarle, cuando usted se va al texto original, y qué lástima que no le puedo mostrar cómo dice el texto original, pero el texto el texto griego en este caso, al ser traducido, nosotros tenemos que ponerle algunas palabras extras para que agarren un sentido. Algunos tienen que poner algunas conexiones, ¿verdad? Pero este pasaje en particular tiene una I que sobra. Este texto originalmente tiene que decir, el que creyere, fuere bautizado y será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Sí se da cuenta que no dice, mas el que no creyere y fuere bautizado, y no fuere bautizado, será condenado? Porque el bautismo no es un requisito para que yo entre al cielo. Yo no voy a llegar con ese certificado de bautismo, ¿verdad? Firmado por el pastor, firmado por Olguita, y Señor, paso, No. ¿Cuánta gente se ha bautizado y va a estar en aquel día, ¿verdad?, despertándose y, ¡ay, Señor, qué bonito trono blanco! ¿Verdad? Y el que entendió, entendió, hermano. Pero, entonces, este no es un requisito, pero este pasaje lo que nos quiere decir es, el que crea en Jesús, que sea bautizado. Entonces, sí es un paso que tenemos que dar con gozo, con alegría, con toda la felicidad de nuestro corazón, con todo nuestro amor y sobre todo con este entendimiento de decir, voy a confesar lo que Él ya hizo en mi corazón, lo que Él ya logró en mi vida. Y vamos a ver un ejemplo que está clarísimo en la Biblia. Vamos a Hechos 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera y que se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Ahora fíjese, esta historia está padrísima y nosotros la podemos leer en un momento como lo acabamos de hacer, pero vamos a analizar. Primero el Señor le da una orden, ¿verdad?, a Felipe y le dice: ve por tal camino. Y Felipe va y obedece. Y después encuentra este carro que va pasando y el Señor le dice: acércate. Y va Felipe y va escuchando a este hombre leer aquella escritura. Y dice que Felipe le pregunta: oye, ¿estás entendiendo lo que lees? Y este hombre le dice, ¿verdad? Pues no, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y fíjese, hermano, hay tanta gente afuera que tiene una Biblia, que lee, pero no entiende, porque no hay quien le explique. Y esa es una responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos, pero no voy a profundizar en eso porque no es el tema. Entonces dice que desde esa escritura que él leyó en Isaías, le anunció el evangelio. Pero fíjese qué tan importante es el bautismo, que Felipe le anunció el bautismo, le predicó acerca de ser bautizado. Es algo importante dentro de la iglesia, es algo que no debemos dejar de hacer, es algo que no se debe de perder. Tan importante era que en toda la doctrina del evangelio que le explicó Felipe, le habló sobre el bautismo. Y este hombre, yo no sé qué sentía en su corazón, yo no sé cómo ardía su corazón, pero él se convenció. Y cuando vieron unas aguas, dijo: oye, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Si hoy llega una persona aquí, pastor, una persona nueva y escucha el mensaje de Dios y cambia su corazón y te dice: pastor, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué nos autoriza a nosotros a decirle a una persona: no te bautizas? Aquí el único requisito que le dio Felipe es: ¿crees en el Señor Jesús de todo tu corazón? Porque ¿cuál es el requisito que yo tengo que tener en mi vida para ser bautizado? El requisito para yo ser bautizado es creer en el Señor Jesús con todo mi corazón. Ahora déjeme decirle algo, hermano, porque este pasaje nos deja algo muy en claro. La fe en Jesús no es una creencia solamente, no es una creencia cualquiera. La fe en Jesús es poderosa. La fe en Jesús me lleva a actuar, me lleva a cambiar mi vida. La fe en Jesús no solamente me lleva a decir: sí, yo sé que Él murió por nuestros pecados, que es mi Salvador. No, eso no es la fe en Jesús. Esa declaración la puede hacer cualquier persona. La fe en Jesús es saber lo que Él hizo y saber lo que yo voy a hacer por Él. Esa es la fe en Jesús, es poderosa. Entonces, ¿cuál es el único requisito que se necesita para ser bautizado? Tener fe en Jesús. Hermano, el mundo no va a ser condenado por sus pecados. El mundo va a ser condenado por no creer en Jesús.
Esa es la condenación del mundo, que vino la luz y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Jesús. Ese es el pecado del mundo, ese es nuestro pecado. Ese es el motivo por el cual vamos a ser condenados, por no creer en Jesús. Pero esa fe es tan poderosa que nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida. Por eso la fe no basta con decir, yo sé que Jesús existe. Pues claro que existe. Yo sé que Jesús murió en la cruz. Pues claro que murió en la cruz. La fe en Jesús no es decir, no, sí, yo sé que Él resucitó. Pues claro que resucitó. La fe en Jesús, veíamos, ¿verdad? En el mensaje que nos predicaba Miki, nos lleva a accionar. Nos lleva a cambiar nuestra dirección, nos lleva a caminar en la senda que Él ha establecido para nosotros. Entonces, si una persona viene y me dice, yo me quiero bautizar, la pregunta que yo le tengo que hacer es, ¿crees en Jesús de todo tu corazón? Y si esa persona en verdad cree, bien puede bautizarse. Claro que queda a responsabilidad de esa persona. Porque ¿qué nos hemos dado cuenta? Que la gente no ha entendido. Que la gente no sabe qué es impregnarse de Dios. Y a mí, bueno, a mí no porque yo no leía los testimonios, pero cuando usted lee los testimonios dices, wow, claro que Dios la cambió. Y yo me encontré con el Señor y antes yo hacía fiestas y antes yo esto, el otro, aquello, pero desde que llegó el Señor, mi vida, y de repente se bautizan y vuelven a las fiestas y vuelven a esto. Pues claro, con un testimonio, con una buena escritura, pues a cualquiera convencen. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Creer en Jesús. Pero no con una fe muerta, sino con una fe viva, que accione, que me haga hacer, que me haga ir. Eso es lo que Dios quiere y espera de mí. Fíjense, vamos a ver otro ejemplo de lo que es no entender el bautismo. Marcos 10. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que hagas algo que te vamos a pedir. Y él les dijo, ¿qué quieren que haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo van a beber y con el bautismo con que soy bautizado van a ser bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Ellos entendían en verdad lo que Jesús les estaba diciendo? ¿Ellos entendían el bautismo con el que iba a ser bautizado Jesús? ¿Cómo iba a ser impregnado Él? No. Y muchas veces eso nos pasa, hermanos. No entendemos y creemos que esto es una tanda, ¿verdad? Y pues, anímate, Jonis, de una vez se va a bautizar Jairi. Pues es mi hermana, de una vez me bautizo. No. ¿Que creen que pues, la verdad nada más son 3 personas las que se van a bautizar? Anímense, hermanos. No. Porque tiene que haber un entendimiento correcto. Conocí a una persona, muy extraña por cierto, que se bautizó y el día de su bautizo hizo una fiesta tan grande que acabó en una borrachera. Y después vino a presentar a su hija recién nacida, hizo una fiesta que acabó en una borrachera, estaba muy feliz. ¿Se bautizó con una conciencia? No. Le ganó la emoción, le ganó a lo mejor la presión, porque a lo mejor esto es como el matrimonio, ¿verdad? Yo veo que ya tengo 30, 32 y no me he casado y pues lo que caiga. No.
Hermano, a lo mejor usted tiene 40 años, 50 y no ha nacido de nuevo. No se bautice, nazca de nuevo. Tenga fe en Jesús, cambie su vida para que usted pueda bautizarse. Por eso es que sí hay, por ejemplo, requisitos obvios, ¿verdad? Si hay gente que está viviendo en unión libre, no se puede bautizar. ¿Pero por qué? No porque seamos payasos. No porque digamos, no cree en Jesús. Es porque usted me está gritando que no cree en Jesús porque sigue viviendo en fornicación. Sigue viviendo en pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arregle su vida. Arregle su manera de vivir. ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos entonces a lo que sigue. Y quiero entrar a esta parte para aplicar y terminar. Vamos a esta historia tan conocida. Juan 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú no haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben su testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjese qué maravilloso. Si usted se da cuenta, Jesús en todas las declaraciones que le hace a Nicodemo repite esta frase, de cierto te digo, que en el original es amén, amén. Decir amén era algo muy serio, pero decir amén, amén era algo totalmente serio. Creo que yo voy a empezar a hablar así porque ya luego no me creen cuando hablo, todos piensan que es un chiste. Y yo digo algo y jajaja, no, pues no te estoy diciendo un chiste, porque yo suelo hacer chistes de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando vaya a decir algo serio voy a decir amén, amén y después me aviento mi mensaje. Es algo muy serio, es algo, y en todas las intervenciones que tiene Jesús dice amén, amén. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Jesús le está diciendo. Y yo no sé cómo estuvo esta reunión, quién la planeó, pero era clandestina. Nicodemo no quería que los fariseos se enteraran que estuvo con Jesús. Y por ahí se le salió a Nicodemo del decir sabemos. Nicodemo no le dijo sé, no, porque era algo que platicaban entre ellos. Pero ahorita vamos a ver que su conocimiento estaba un poco alterado, estaba un poco mal. Y viene Nicodemo y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Y vino como maestro? No. Y ese es el problema, iglesia, que no sabemos quién es Jesús. Algunos pensamos que es maestro. Algunos pensamos que es un simple profeta. Algunos pensamos que es un simple sanador, pero Jesús es Salvador. Claro que también es maestro, pero no vino a ser maestro, vino a salvarnos.
Claro que él es un profeta o fue un profeta en su generación, pero no vino como un profeta, vino a salvarnos. Y ese es el grave problema, no entendemos, no conocemos, no sabemos quién es Jesús. Pero vamos a regresar a la plática y usted me dice si esto es lógico. Aquí está Nicodemo y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús le responde, ¿qué le respondería a usted? Ay, muchas gracias. Qué bueno que lo saben, Nicodemo. Oye, ¿y por qué me tratan así? Vamos a hacer un trato, Nicodemo. Vamos a relajar la cosa. ¿No hubiera hecho usted eso? ¿O no hubiera sido lógico ese diálogo? Pero Nicodemo, después de adular a Jesús, recibe esta respuesta: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué hace usted? ¿Qué haces, David, si vienes y: amigo, ¿cómo estás? Oye, y yo te digo: oye, David, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Es lógico? ¿Por ahí va la conversación? No. Pero es que a Jesús no le interesa la lógica de nuestra conversación. Él nos lleva por donde Él quiere hablarnos. Él nos habla lo que necesitamos escuchar. Entonces Nicodemo venía a adular a Jesús y Él le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar. Y Nicodemo le dice: ay, ¿y cómo voy a nacer? Señor, veme, ya estoy viejo. Ya más que nacer de nuevo voy a morir. Señor, ya estoy grande. ¿Cómo puedo volver al estómago o a la panza de mi mamá? Y le dice el Señor: de cierto te digo que si no naces de espíritu y de agua, no puedes entrar. Y Nicodemo, ¿verdad?, no entendía y le decía: Señor, pero es que no entiendo. Y le expone su ignorancia al Señor y le dice: Señor, ¿cómo se puede hacer esto? Y Jesús le responde: ¿eres maestro y no sabes esto? Es decir, ¿escudriñas tú la ley? ¿Escudriñas los profetas? ¿Enseñas y no sabes que tienes que cambiar, que tienes que ser lavado, que tienes que ser regenerado? ¿No lo sabes, Nicodemo? Porque fíjese este pasaje que se encuentra en Ezequiel 36. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, les pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y Nicodemo había estado años y años leyendo este pasaje y no lo entendía. Pero Jesús le dice: tú necesitas ser limpiado, tú necesitas ser lavado, tú necesitas ser transformado, Nicodemo, volver a nacer. Y es que, hermanos, por eso a la vida en Cristo se le compara con este fenómeno de nacer de nuevo o volver a nacer. Porque cuando un niño nace, ¿qué sabe hacer? Dígame, solo llorar, incomodar. La verdad, bueno, a los papás, pues yo creo que no, ¿verdad? Pero a otra gente a lo mejor sí. Y qué frustrante es cuando yo quiero ver mi película en el cine, Avengers, y de repente veo unos papás aquí entrando con su niño. ¡Y, Señor Jesús! Y a media función, cuando está la mejor, ¡ay, Señor, sácalo! Porque eso es lo único que hace un niño. Pero también un niño, ¿qué hace? Come, ¿verdad? Un niño come, un niño se alimenta, un niño va fortaleciéndose y va aprendiendo cosas. Entonces, de repente, ¿verdad? Si yo tengo una palabreja por ahí que no es muy conveniente, cuando el niño empieza a hablar, empieza a repetir esa palabrita. Y yo: ay, no lo vayas a decir enfrente de tu mamá, hijo, porque me va muy mal, ¿verdad? Y así pasa. Porque los niños absorben, aprenden y reproducen, ¿verdad? Llega una edad en ellos que es muy fastidiosa, que es que todo quieren copiar. Y tú dices algo y yo también. Y para uno como adulto es, pero están aprendiendo. Esa es la vida en Cristo. Eso es la vida en Dios, hermanos. Somos niños, somos a lo mejor fastidiosos ante los demás, pero no ante nuestro Padre.
A lo mejor yo voy y pregunto y la gente ya está harta, hermano, ya van como 15 veces que te explico. Pero Dios no es así, porque Él es Padre. Entonces, cuando uno nace de nuevo, cuando uno empieza una vida nueva en Cristo, uno comienza a desarrollarse como un bebé. Uno no sabe hablar, pues el Señor nos enseña a hablar. Uno no sabe cómo caminar, cómo conducirse, pues el Señor sabe. El Señor nos enseña cómo lo tenemos que hacer y tenemos que ir caminando en eso. Pero qué difícil es para todos, hermano, desarraigarnos de aquella vieja vida. Qué difícil es para todos, hermanos, dejar aquellas costumbres. Pero el Señor lo hace con paciencia y con amor. Fíjese lo que dice Tito 3, 4 al 5. Nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si ¿qué? Si hubiéramos nacido de nuevo. Fíjese qué bonito dice ese pasaje. Usted lo busca en la versión 60 y no dice esta última parte. Ahora, un paréntesis en todo esto. Déjeme recomendarle que usted lea mucho en la versión 60 y en la versión TLA, porque son las versiones que fueron traducidas del hebreo al español. La NBI, la NTV y muchas versiones actuales son traducidas del español al español. Entonces se pierde mucha riqueza. Pero si usted un día hace una exégesis profunda, se va a dar cuenta que la TLA es una versión que fue traducida al español contemporáneo de nuestras épocas y que tiene una riqueza porque está muy bien hecha exegéticamente, ¿verdad? Perdón por mi anuncio a la TLA. Pero continúo con el tema. Vamos a este otro pasaje para ir terminando. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, impregnados en Cristo Jesús, hemos sido impregnados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí nos vamos a quedar tantito. Fíjese, porque esto que está explicando Pablo es el simbolismo del bautismo, ¿verdad? Uno es sumergido como si fuera enterrado, ¿verdad? Y nace a una vida nueva. Como dijera aquel proverbio del sabio, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, si yo muero a mis pecados, ya no tengo que volver a pecar. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿vamos a perseverar en el pecado? ¿Vamos a insistir en el pecado? ¿Cómo? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Verdad? Eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, esa vida nueva, ese nuevo nacimiento. Entonces entendamos, los que hemos sido bautizados, los que hemos sido impregnados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, ya no vivimos esa vida antigua, ahora vivimos una nueva vida. Todo nuestro pasado quedó atrás. Ahora como niños vamos a empezar a caminar de la manera en que Dios le gusta. Entonces ya no podemos tener esas actitudes, ya no podemos volver a vivir de esa manera. Tenemos que dar un fruto de arrepentimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? No puede ser de palabra. Y lo voy a ocupar de ejemplo porque le tengo mucha confianza y porque acaba de predicar a mi tío Miki. ¿Qué le parece que Miki nos acabe de predicar, verdad? Tengo muy fresco todos sus mensajes y nos diga, hermano, hay que resolver conflictos. Pero que de repente no se quiera acercar a mí porque tiene un conflicto. ¿Qué le parece? Oiga, hermano, el Señor me habló que tengo que saludar y no me salude. ¿Eso es un nuevo nacimiento? ¿Eso es fruto? Oiga, que el Jonis le esté predicando y le esté diciendo y de repente ya no.
Eso no se puede. Y claro que hay muchas cosas que son defectos de nuestro temperamento y que el Señor nos va a ir corrigiendo como un padre. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo: no insistas en el pecado. No pongas tu gozo, tu alegría en el pecado. Deja de hacer tal o cual cosa. Claro que vamos a resbalar, hermanos. Claro que vamos a fallar. Pero el Señor, que es nuestro Padre, se encarga de corregirnos. Pero yo no estoy ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando ve a su hijo con un metalito ahí a punto de ingresarlo al enchufe? ¿Qué hace? Se goza. ¿Ves, hijo? Mételo. No podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos seguir hablando, no podemos seguir expresándonos y vivir de una manera incorrecta en Dios. Necesitamos una vida en Cristo. Necesitamos una vida nueva en Él. Necesitamos ser impregnados de Él. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba ahí colgado y de repente a alguien se le ocurre decirle: a ver, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera bajado? Músicos, ayúdenme por favor. ¿Qué hubiera pasado? Es la misma figura, hermanos. Nuestro viejo hombre está en esa cruz y el adversario, ¿verdad?, nos está diciendo: bájate de esa cruz. Bájate de esa cruz. Vive tu vida. Disfrútala, haz. Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Por qué? Porque tenemos un plan eterno. Acceder a la vida eterna. Estamos juntamente con Cristo ahí crucificados. No nos podemos bajar de esa cruz. No podemos revivir nuestras viejas pasiones, nuestra vieja vida. No podemos hacerlo. Dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado de su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Una vez más dice: no reine el pecado sobre ti. Que no sea algo que te gobierne. Dice aquí: no obedezcas a tus concupiscencias, no le des chance a los deseos, a los anhelos carnales, no le des banda ancha, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Hermano, el Señor nos hace una invitación a nacer de nuevo. Y como le dije, esa figura del bebé es una realidad. Porque un bebé, ¿por qué llora? Dígame. Dos cosas. Uno, porque se hizo popó. O dos, porque tiene hambre. Pues es lo que nos pasa. Y así le tendríamos que gemir al Señor, de decir: Señor, me ensucié. Señor, volví a fallar. Señor, una vez más no pude controlar esto, perdóname. Y la otra, desesperadamente decir: Señor, yo quiero que me des de comer. Yo quiero alimento. Y el Señor se hace esperar, hermanos. ¿Cómo ha sido su gracia? ¿Cómo ha sido su perdón?
¿Cómo ha sido? En el momento, Él te perdona. Pero tenemos que ser impregnados en Jesús, bautizados en Él. Él dijo, Él expresó: yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Y yo soy la vida. Déjeme contarle, la palabra de Dios también dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad no es un concepto. La verdad no es la ausencia de mentira. Porque en toda historia hay dos versiones. Nos contaba Miki, una vez más lo vuelvo a ocupar, ese ejemplo, ¿verdad? Cuando él dijo: ay, ¿esto yo qué le hice? Y fue a arreglar las cosas y se dio cuenta que había dos versiones. La que él percibió, de decir: ay, no, está bien enojada conmigo la hermana. Y la de la prisa de la hermana, de decir: hermano, pues yo ni lo vi, pero discúlpeme, ¿verdad? Siempre hay dos versiones, la del ofendido y la del ofensor. Pero se pueden cambiar los papeles. Pero ¿cuál es la verdad? La de Cristo. Esa es la verdad. Entonces, hasta que yo conozco la verdad de mí, hasta que Cristo viene y me alumbra a mí, es que yo soy libre. Le voy a contar un testimonio. Hace un tiempo, poquito, muy poquito tiempo, comencé a sentir en mi corazón rabia, un enojo aquí en el pecho. No sé si usted ha sentido una sensación y no sabía por qué. Y a cualquier provocación yo explotaba, y usted lo vio en la escuela bíblica. Yo estaba enrabietado y cualquier cosita que a mí me hicieran, me dijeran, contestaba. Estaba enojado, pero no sabía por qué. Y yo en las mañanas oraba en la presencia de Dios y le decía: Señor, ¿por qué estoy así? No quiero estar así. No quiero estar enojado todo el tiempo. Yo quiero, y oraba y no entendía. Pero un bendito día, hace poquito, estaba con mi esposa, estábamos en nuestra recámara y estábamos platicando. Y estábamos hablando de algunos proyectos, algunos planes que tenemos. Y de repente se me ocurrió abrirle mi corazón en esto. Y le dije: ¿sabes qué? Estoy muy cansado por esta situación. Siento aquí un enojo, siento una frustración, no sé qué siento. Pero yo no quiero ser así, yo no quiero reaccionar así. Yo no quiero reaccionar con enojo. Yo no quiero estarme peleando con la gente, no quiero manejar y ser violento, no quiero. Yo le decía eso a mi esposa y le confesaba y le decía: es que voy a la presencia de Dios, pero no encuentro, no lo escucho, no sé si Él esté enojado, no sé qué está pasando. Y estaba muy desesperado, hermano, verdaderamente muy desesperado. Y ella se quedó callada un momento y me empezó a decir: pues mira, yo miro esto y esto. Y ya sabe, ¿verdad? Esas verdades que nos gustan escuchar. Pero a medida de que yo iba escuchando eso, aquí está el Señor. Se empezó a bajar ese coraje, ese enojo, y se fue. Porque conocí la verdad. Porque Dios me habló claramente, ahí sus puntitos, ¿verdad? Y me dijo esto y esto y esto. Y le dije: Señor, sí es cierto. Y comencé a actuar, ¿verdad? De manera contraria a lo que Dios me marcó ese día. Y fui libre. Porque conocí la verdad. Pero muchas veces nos incomoda conocer la verdad de nuestro corazón. Muchas veces nos incomoda que alguien nos diga: pero ¿sabe qué, hermano? Hay algo precioso. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Entonces el Espíritu Santo, que a veces no me habla a mí, le habla a otra persona que tiene el Espíritu Santo también. Y es ese mismo Espíritu el que nos edifica. Como Miki nos ha estado enseñando, es corregir en amor. Es que seamos amorosos, tiernos unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere. Pero yo necesito conocer la verdad de mi corazón. Yo necesito conocer lo que en mi vida está pasando. Yo necesito nacer de nuevo.
morir a ese pecado, dejar a ese viejo hombre crucificado juntamente con Cristo y nacer a una vida nueva. Porque sabe, hermano, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha bautizado, impregnado de... Eso es el bautismo, hermano, ya lo entendí. Él nos impregnó de su Espíritu Santo. Él llegó y nos impregnó con Él. Fíjese lo que dice Efesios, y con esto voy a concluir. Dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Y el Señor me hablaba este pasaje, y yo le decía al Señor: qué padre, Señor, este sello. Y me decía el Señor: no, estudia lo que es un sello. Y usted sabe, ¿verdad?, qué hacían los reyes, ¿se acuerda? Era un decreto que nadie podía anular. Usted recuerda cuando Asuero hace un decreto y después tiene que hacer otro decreto para que los judíos se puedan defender, porque no podía anular el primer decreto. Ese es el Espíritu Santo. Ahora fíjese este pasaje que me habló y dice el Señor en Salmo 139, está escribiendo David: tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Y fíjese, hermano, el Señor me hablaba y me decía que Él tiene pensamientos, sueños, destinos para toda la humanidad. Pero solo hasta que el Espíritu Santo viene y te sella, eso queda confirmado. Cuando el Espíritu Santo viene y me sella, es un edicto. Todas aquellas cosas que van a ser formadas en mí se cumplirán. Todo aquello que el Señor habló de mí desde la eternidad se va a cumplir, pero hasta que yo esté como sellado, hasta que su Espíritu Santo haya venido y me haya puesto su marca y haya firmado ese edicto, sí o sí se va a cumplir. Pero ¿cuánta gente desperdicia su vida? ¿Cuánta gente no vive todas las cosas que el Señor habló por no querer ser sellados? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos un nuevo nacimiento. Amados hermanos que van a bautizarse, que quieren bautizarse, yo solamente les daría una recomendación. Si tu pregunta es: ¿me bautizaré o no? No te bautices. Porque realmente tu actitud debería de ser: me voy a bautizar. Pastor, ¿cuándo van a haber bautizos? ¿Por qué? Porque estoy seguro. Estoy seguro que he muerto a mi vida anterior. Estoy seguro que veo a mi viejo hombre ahí crucificado. Estoy seguro que estoy sellado y que el Señor está cumpliendo las palabras que desde la eternidad habló para mí. Estoy seguro. Entonces no tiene por qué existir una duda en mi corazón de me bautizaré a los siguientes. No. Si yo he sido lavado, limpiado, he nacido de nuevo, entonces puedo bautizarme. Y yo quiero que a lo mejor nosotros hagamos conciencia, porque puede que, como yo mismo le di mi testimonio, haya personas que se hayan bautizado sin este entendimiento. Y haya personas que llevan bautizados desde pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sigo dando culto al pecado. A lo mejor sigo proveyendo para mi carne, pero ya no más. Los que hemos sido crucificados con Cristo, también resucitamos con Cristo a una nueva vida.
Los que hemos sido impregnados de Cristo, hemos sido impregnados de su muerte y también de su vida. Yo quiero pedirte un favor, ponte de pie. Y hoy, amado hermano, a quien el Espíritu le retumbe, a quien el Espíritu Santo lo convenza, quiero decirle el mensaje de hoy. De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y si hay alguna persona que necesita nacer de nuevo, yo le pido, venga al altar. Si hay alguna persona que esté cansada de su vida, venga al altar y dígale a Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. No quiero una vida de maldad, una vida de pecado. No quiero seguir proveyendo, Señor, para la carne. Señor, amado hermano, te voy a pedir que si tú estás viviendo una situación como la personal que yo te compartí, hay algo en tu corazón que no está bien, hay algo en tu vida que no está bien y no encuentras la respuesta, ven y dile al Señor, yo quiero conocer la verdad de mí. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, Señor. No quiero estar preso del enojo, no quiero estar preso de la amargura, no quiero estar preso, Señor. Quiero ser libre. Quiero vivir mi libertad en ti. Quiero vivir una vida que te agrade. Quiero vivir, Señor. Ora, hermano, levanta tu voz. Levanta tu voz, amado hermano, levanta tu voz. Hoy aquí en su presencia. Renuévanos, Señor. Imprégnanos de ti. Imprégnanos de ti, de tu vida, Señor. Ven y cámbianos. Yo quiero pedirle a... No hay nadie. Yo quiero pedirle a mi pastora que me ayude a orar por estas personas. Pon en mí tu corazón. Jimmy, ayúdame a orar. Abre tus labios, hermano. Abre tus labios. Habla con Él. Dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que pensó de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo que hay dentro de mi corazón necesita
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Nuestro Señor, nuestro Dios se está moviendo, hermano. Pon en mí tu corazón, Levanta ahí tus manos. Dile a Él. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Todo, hermano, todo necesita ser cambiado. Porque todo Mate a su viejo hombre dentro de mi corazón y resucite a una vida con Cristo, a una vida nueva, a una vida abundante, a una vida llena de su poder. porque todo lo que hay Todo dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, necesita más. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor.